Bien, vamos a empezar con el segundo vídeo de problemas de fracciones. Vamos a leer el problema. Me dice, Raúl se ha comprado una máquina de coser de 360 euros con 5 octavos de su ahorro. ¿Cuánto dinero tiene ahorrado Raúl? Vamos a ver qué datos tenemos. Me dice que se ha comprado una máquina de coser con 360 euros, que son 5 octavos de su ahorro. Y nos preguntan por el dinero ahorrado, ¿vale? Es lo que nos preguntan, ¿vale? Por el dinero ahorrado. Pues vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. En primer lugar, nosotros sabemos que 5 octavos de su dinero o de su ahorro son 360 euros. Si recordamos el vídeo anterior, al principio, antes de empezar con los problemas en sí, veíamos cómo se hacía la fracción de algo y veíamos también el proceso inverso, el problema inverso, en el cual me daban una fracción, en este caso 5 octavos, me daban la parte y me preguntaban por el total. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en este tipo de problemas? Pues en este tipo de problemas lo único que tenemos que hacer es dividir 360 dividido entre 5 octavos. Entonces, cuando nosotros dividimos, esto es 360 por 8 entre 5, y eso es, pues, 360 sería 72 por 8, 6 y 1, 56 y 1, 57. Por lo tanto, Raúl tiene ahorrado 576 euros. Vamos al segundo ejercicio. Me dicen, en el último maratón de la ciudad se sabe que 2/7 de los corredores abandonan la carrera antes de llegar a la meta. Si sabemos que llegaron 1.300 corredores, ¿cuántos corredores tomaron la salida? Vamos a ver qué datos tenemos. Tenemos que 2/7 abandonan. Esto es importante, abandonan, ¿vale? Y llegan 1.350 corredores. Y me preguntan cuántos salieron al principio. Es un problema en el cual también me están preguntando, como en el ejercicio anterior, por el total. Entonces, ¿qué diferencia hay frente al ejercicio anterior? Que mientras que aquí, en el anterior, los 5 octavos sí se correspondían con los 360 euros, en este me dan 2/7 que abandonan y me dicen que llegan 1.350. Por lo tanto, lo primero que tenemos que averiguar es qué fracción de corredores llega a la meta. Entonces, 2/7 abandonan. Por lo tanto, 7/7 menos 2/7, esos son 5/7. 5/7 llegan a la mitad. ¿Qué es lo que sabemos entonces nosotros? Que 5/7 del total son 1.350. Pues, al igual que en el anterior, lo que tenemos que hacer es 1.350 dividido entre 5/7. Y las operaciones que hay que hacer son 1.350 por 7 dividido entre 5. Y eso es 270 por 270 por 7, 0. Vale, 1.890. Por lo tanto, tomaron la salida 1.890 corredores. Bien, vamos a pasar a otro problema. Me dice, en un tren viajan 240 personas. La tercera parte son europeos, 2/5 partes son americanos y el resto son asiáticos. Y me preguntan cuántas personas asiáticas viajan en este tren. Nosotros tenemos dos maneras de afrontar este problema. Una que es como más natural, que es ir calculando las personas que son americanas, que son europeas, y después
sumarlas las dos y restárselo para averiguar los asiáticos, o bien calcular sobre fracciones. Vamos a resolver primero de la manera que acabo de decir, ¿vale? Vamos a ver una primera forma. Bien, pues entonces nosotros sabemos que, bueno, vamos a poner primero los datos, ¿vale? Y después ponemos la forma. Entonces, los datos. Tenemos 240 personas, un tercio europeo, 2/5 americanos y el resto asiático. Vale, pues entonces, lo que habíamos dicho, la primera forma. Nosotros sabemos que un tercio son europeos, por lo tanto, un tercio de 240, y eso es 240 por un tercio, y eso son 80. Pues entonces 80 son europeos. 2/5 de 240 son, pues, 240 por 2/5, esos son 480 partido entre 5, eso es 96 americanos. Por lo tanto, asiáticos serían las personas que hay, 240 menos los 80 europeos menos los 96 americanos. Y esto, sumando positivos por un lado, que sería 240 menos 176, pues si eso lo restamos, nos queda 64 que son asiáticos. Hay una segunda forma de resolver este problema que tiene la ventaja frente a esta que nos va a servir tanto para hacer una primera parte en la cual tengamos que calcular la parte, ¿vale? Como en este, que es lo que tenemos que calcular los asiáticos, y también esta segunda forma nos va a servir para, en un segundo paso, ¿vale? Calcular el total de personas, que ahora después veremos un ejemplo. ¿Vale? Vamos a ver cuál sería la segunda forma. Los datos son los mismos, entonces nosotros calculamos qué fracción del total son los europeos más los americanos. Entonces hacemos un tercio más 2/5, y eso es 15 más 15, 5 y 6, estos son 11 quinceavos. Por lo tanto, 11 quinceavos es la suma de los europeos y los americanos. ¿Cuántos asiáticos hay? Pues si 15 quinceavos son el total menos 11 quinceavos, hay un total de una fracción de 4 quinceavos. Pues bien, vamos a calcular cuántos son asiáticos. ¿Qué es lo que sabemos? Que 4 quinceavos de 240 son asiáticos. Por lo tanto, 240 por 4 partido de 15, o lo que es lo mismo, 240 por 4, lo escribimos de esta manera. Hacemos las operaciones pertinentes, ¿vale? Dividimos 240 entre 15, ¿vale? Nos quedan 16 por 4, que son los 64 que teníamos, que nos había salido de haciéndolo de la primera forma. Entonces, ¿qué ventaja tiene esta? Que la primera parte, donde calculamos la fracción que corresponde a los asiáticos, se va a calcular de la misma manera si en lugar de darnos el número total de personas,
lo que me están preguntando es por el número de personas. Bien, vamos a hacer otro. Me dice, en una finca se plantan 2 quintos de olivos, 1/3 de almendros y el resto de pistachos. Si los pistachos ocupan 80 áreas, ¿qué superficie tiene la finca? Aquí vamos a ver lo que hemos dicho en el ejercicio anterior. Entonces, ahora vamos a apuntarlos, vamos a ver qué datos tenemos. Y me dice que tengo, que tengo 1/3 de almendros o 2 quintos de olivos, 1/3 de almendros, el resto son pistachos, que son 80 áreas y me preguntan por la superficie de la finca. Pues vamos a ver si resolvemos este problema. Vamos a apuntar los datos. Tenemos 2 quintos de olivos, 1/3 de almendros y 80, la vamos a poner así, hectáreas de pistacho, que son el resto. Entonces, ¿qué necesitamos saber? Nosotros necesitamos saber la fracción que hay entre olivo y almendro, es decir, 2 quintos más 1/3, sumamos, como un denominador vuelve a ser 15, 15 entre 5 a 3 por 2, 6, y 5, ¿vale? Vuelve a salir lo mismo, 11 quinceavos, y eso sería la suma de los olivos y los almendros, por lo tanto los pistachos serían 15 quinceavos menos 11 quinceavos, que eso sale 4 quinceavos. Como veis, la primera parte es exactamente igual que el ejercicio anterior, que estos son los pistachos. Y ahora, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Que 4 quinceavos del total son 80 hectáreas. Por lo tanto, se trata de un problema inverso y en ese problema inverso lo que nosotros hacíamos era hacer 80 dividido de 4 quinceavos y eso es 80 por 15 partido de 4. 80 entre 4 es a 20 y 20 por 15 son 300. La finca tiene 300 hectáreas.